Debut y paliza. Hola casualistas, ¿qué tal? Por fin comenzaron esta seguida de partidos tan esperada por muchos hinchas de partidos de fútbol entre la Eurocopa y la Copa América. Y esta seguidilla tan esperada la da inicio el partido entre Alemania y Escocia. Un encuentro que me parece que tan solamente salió a jugarlo Alemania, porque Escocia, si bien es cierto, hubo un periodo muy corto del partido en el que intentó sacar adelante el encuentro, esto le duró bastante poco. Pero antes de continuar con el video, me gustaría agradecerle a las personas que se han suscrito al canal porque ya llegamos a los 1000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias. Y a la gente que ve los videos y no está suscrita al canal, les invito a suscribirte y activar la campanita para que así YouTube le avise cuando suba video. Ahora sí, sin mucho más preámbulos, continuamos con el video. Alemania formaba con Neuer en la portería, Kimmich como lateral derecho, Rüdiger y Ta en el medio como los dos defensas centrales del equipo, Maximilian Middelslat como lateral por izquierda. En el medio estarían Andrich y Toni Kroos como enganche Gundogan, por la banda derecha como extremo Musiala, en la izquierda Wirtz y adelante Kai Havertz. Mientras que el equipo escocés formaba con Gunn en el arco, Robertson por la banda izquierda, Terney, Hendry y Porteus como los tres zagueros en la línea de tres y Ralston como lateral derecho. En el medio estarían McGregor y McTominay, por derecha estaría McGinn y por izquierda Christie. Y finalmente adelante estaría Adams como único punta. El partido arrancaría de esta manera y desde el inicio se podía ver la superioridad que tenía Alemania ante el equipo escocés. Y es que todo el equipo alemán siempre buscaba mantener la pelota y cada vez que perdían el balón, que fueron pocas veces, iban a recuperarla todos a una sola voz con una actitud bastante agresiva. Agresiva para bien. Y con respecto al manejo del juego y al manejo de la pelota, creo que los que más destacaban en este equipo eran Toni Kroos y Gundogan, quienes eran los que básicamente le daban precisión al juego. Bueno, ellos destacaban y por ahí Kimmich, porque la verdad que el resto no desentonó para nada. Y bueno, es cierto que Escocia tampoco es un rival al cual iba a poner demasiada resistencia. Y es que Escocia viene teniendo partidos no tan buenos. Digamos que antes del partido ante Alemania jugó contra Finlandia, partido que empataron 2-2. Contra Gibraltar sí consiguieron una victoria por un 2-0. Contra Irlanda del Norte perdieron por un marcador de 1-0. Después jugaron contra Países Bajos, que es un rival un poquito más de nivel, y perdieron por un marcador de 4-0. Así que me parece que desde la previa se sabía que Escocia no iba a oponer mayor resistencia. Sin embargo, me parece que igual es loable lo que hizo Alemania y también destacar el dominio total que tuvo del encuentro. El primer gol vendría gracias a Florian Wirtz, quien después de un pase largo hacia el centro logra conectar de primera y así convertir el primero para los alemanes, y hasta este momento se veía un gran dominio por parte del equipo de Nagelsmann. Y es que también hay que mencionar que Nagelsmann es un entrenador que le ha dado otro aire a Alemania. Recordemos que con Flick se esperaba que esta Alemania sea un equipo de bastante posesión, de bastante recorrido físico, y no tuvo ni uno ni lo otro. Fue un equipo bastante plano, bastante soso, y con Nagelsmann quizás está haciendo lo que por ahí se esperaba que fuera con Flick. De todas maneras, esta Eurocopa recién está comenzando y me parece que es demasiado pronto para decir que este equipo va a arrollar con todos en esta competición. De todas maneras, habrá que esperar, pero me parece muy interesante lo que propuso Alemania en el partido. En el minuto 19 del encuentro hay un muy buen pase filtrado de Gundogan para Kai Havertz, quien dentro del área no decide definir de primera e intenta buscar un socio. Lo encuentra ahí a Musiala y Musiala decide acomodarse para poder definir y así poder marcar el segundo gol del partido. Hasta este momento lo que podíamos ver es que a Escocia le filtraban demasiados pases entre líneas. Y es que tanto Gundogan como Kroos estaban en su salsa. Gundogan bastante más adelantado. Y Toni Kroos, hay que decir que algo resaltante que también se le ha visto en su juego en el Real Madrid es que se retrasaba bastante, como una especie de tercer central. Y me parece que esto era bastante funcional para su equipo, porque siempre ayudaba a que la pelota saliera de manera limpia.
o bueno, en la mayoría de casos que jugaban con él, que era casi todo el partido. En el minuto 24 le pitarían un penal a Musiala, que después el VAR corregiría y lo pitaría como tiro libre, ya que la falta había sido en la media luna. Si bien es cierto, también hay un contacto dentro del área. El primer contacto y el que termina por ser el que tumba al jugador es el contacto que hubo en la media luna. En este tiro libre intentaron hacer algo preparado, sin embargo terminó en las manos del portero. También hay que mencionar algo bastante llamativo de Escocia, y es que aunque estaba perdiendo ya por 2-0, no presionaba al rival. No era un equipo, en este momento hay que recordar que todavía tenían 11 jugadores en cancha. E igualmente no presionaban al rival, no trataban de salir a buscar el partido. Era un equipo bastante pasivo, que entiendo por ahí que no tenga con qué hilvanar alguna jugada, no tenga con qué asociarse, porque hay que decir que salvo Robertson no tiene demasiados jugadores de la calidad de los que tenía Alemania. Bueno, por ahí McTominay no es tampoco igual que los jugadores que tiene Alemania, pero me parece que también es un jugador que podía darle juego a su equipo. Sin embargo, también es cierto y hay que destacar de que formaron con una línea de 3, siendo bastante defensivos, y pues así también era complicado encontrar salidas. De todas maneras, igual me parece bastante destacable, no para bien, que ni siquiera perdiendo 2-0 hayan salido a buscar el partido. Y no solamente eso, sino que tampoco se defendían bien, porque Alemania llegaba a placer. Sin embargo, hubo una pequeña luz en el partido para Escocia, y es que en el minuto 35 comenzaban a recuperar la pelota de alguna u otra manera. Cierto es, con ataques bastante infructíferos, sin embargo, al menos se le veía cierta intención. Lastimosamente para Escocia sería unos minutos después en los que Musiala agarraría la pelota y comenzaría a encarar como si no hubiera un mañana. El tipo comenzó a sacarse escoceses y jugó para el lado derecho, y después de esto el jugador alemán lanzó un centro. Gundogan intentaría conectar de cabeza, sin embargo no lo lograría, y entre el desarrollo de la jugada, que se ensució bastante, Porteus le comete una falta criminal, una plancha bastante temeraria, y que de milagro me parece que no termina rompiendo el jugador alemán. La jugada se revisaría por VAR, lo terminarían expulsando y obviamente le dan penal para Alemania. Con lo cual en el minuto 45 Kai Havertz convertiría el tercero y el gol que termina, creo yo, por liquidar el encuentro. Tan solamente faltaban 45 minutos de puro trámite. Y es que Escocia no había tenido tanta intención, salvo un pequeño momento en el encuentro, de poder buscar el partido, o al menos el descuento. Esto con 11 jugadores. Imagínense con 10. Y Alemania estaba hecho una máquina. Vuelvo a repetir, es cierto, hay una diferencia bastante notoria entre ambos equipos, pero creo que al menos hubiera estado bien un poquito de rebeldía. Y bueno, el segundo tiempo ya sería mero trámite. Más adelante, ya en el segundo tiempo, en el minuto 68, Musiala vuelve a agarrar la pelota y encarar como loco, y le suelta la pelota para Gundogan, que no controla bien dentro del área, y la pelota, bueno, en que le queda, y también Fulcru va a buscarla. Y así le mete un fierrazo al portero escocés y convierte el 4-0. Ya para este momento, Escocia estaba totalmente vendido. Ya no querían jugar el partido, no se sentían capaces, no había ni un ápice de rebeldía en el equipo escocés. También entraría Emre Can, un jugador que no iba a ser tenido en cuenta desde un inicio para jugar esta Eurocopa. Sin embargo, y ante una ausencia, fue convocado para disputar esta competencia continental. ¿Y por qué lo menciono? Porque anotaría el quinto gol en el minuto 93 del encuentro. Totalmente Alemania fue un equipo superior, y no solamente fue superior, sino fue letal contra Escocia. Una Escocia que en ningún momento, o bueno, un pequeñísimo momento entre el partido intentó buscar el encuentro, sin embargo no tuvo con qué. Y no solamente me refiero a los jugadores, sino también a la actitud y rebeldía que deberían haber tenido en este encuentro. Esto recién comienza para ambos equipos. Habrá que ver cómo le va a Alemania en su siguiente partido. Pero cuanto menos lo que se ha visto de Alemania me parece un equipo bastante interesante y llamativo para ver a lo largo de esta competición. ¿Y tú qué opinas de este partido? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Cómo crees que le irá a Alemania en el resto de la competición? Lo mismo con Escocia.
Si crees que hay algún jugador que pueda sacar adelante la situación de Escocia, o en todo caso crees que es un equipo que ya la suerte está echada para el mismo. No te olvides de dar like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que pueda ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. En la descripción de este video están mis redes sociales por si quieres seguirme o darme una sugerencia para algún futuro video. Y al lado derecho del video está el QR de mi Yape por si quieres donar al canal de manera voluntaria y monetaria. De momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.